Muy bien, pues vamos a hablar de este tema. Les voy a platicar brevemente cuál es el origen de, de dónde salió, qué hace, cómo funciona y cuáles son las aplicaciones al día de hoy. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, al día de hoy hay mucha información respecto a CRISPR-Cas. Y toda esta emoción es debido a que hay mucha esperanza respecto a esta tecnología o herramienta molecular, ya que el objetivo del el sistema CRISPR-Cas es editar el genoma. Y algo que muchas películas de ciencia ficción tocan el tema, o es su tema inicial, es hacer personas modificadas genéticamente, super soldados o personas con características únicas. Entonces, esto cada día está más cerca. Entonces, por eso es importante que veamos qué es y qué no es, porque también hay mucha información falsa. Y démonos cuenta que realmente estamos a la vuelta de la esquina de poder realmente editar gente. Entonces, ¿qué es el sistema CRISPR-Cas? Em, Se descubrió este sistema en bacterias y al principio no se tenía idea de qué es, cómo funciona, por qué está ahí. Hasta que se dieron cuenta, y se los voy a platicar en un momento, cómo funciona. Entonces les voy a platicar, en vez de históricamente, cómo se fue descubriendo tal cual qué es el CRISPR-Cas y cómo funciona. Y lo sorprendente del sistema CRISPR-Cas es que es el sistema inmunitario de las bacterias. Es el modo como las bacterias generan una memoria inmunológica contra virus. Esto es en verdad sorprendente. Entonces, el principal enemigo de las bacterias son los virus que se llaman bacteriófagos. Estos virus utilizan a las bacterias como una fábrica. Lo mismo que ocurre tristemente con este SARS-CoV-2 dentro de nuestro organismo. Estos virus inyectan su genoma en la bacteria y este genoma se inserta en el genoma bacteriano. Lo que hace este genoma bacteriano, perdón, genoma viral, es que la célula utilice todo su sistema de transcripción, traducción y plegamiento para traducir este genoma viral, generar miles de copias del virus, la cápside, el genoma, lo empaqueta y llega un momento en que la bacteria revienta y entonces se liberan los virus. Por eso la infección de las bacterias por los bacteriófagos tiene una fase lisogénica y una fase lítica. Y entonces en la fase lítica, literalmente, la célula llena de virus revienta. Entonces, CRISPR-Cas, por sus siglas, en inglés es eh, grupos, bueno, o sea, en inglés es Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Y Cas es la CRISPR Associated Proteins. Es decir, CRISPR significa grupos de pequeños repetidos palindrómicos en espacios intercalados de manera regular. Eso significa CRISPR. Secuencias intercaladas eh, en grupos. Y Cas es una proteína asociada a CRISPR.
Entonces, esto es CRISPR-Cas. Es un fragmento de DNA que se encuentra en el interior de las bacterias. Entonces, este fragmento de DNA tiene estas características. Son regiones de DNA pequeñas con secuencias diferentes. Aquí estamos viendo una secuencia, cada color es un indicador de que son secuencias diferentes. Y esto en gris son las regiones, espero que estén viendo, si no, aquí, ahí está, ahora sí. Esto en gris son regiones repetidas, es la misma secuencia. Y en medio de estas regiones repetidas hay secuencias diferentes. Entonces, lo que se ha encontrado en bacterias desde los 80 es que es una región de DNA en el interior de las bacterias que tienen secuencias diferentes intercaladas con una secuencia repetida y están precedidas por genes que codifican a unas enzimas que se llaman Cas. Entonces esto es el sistema CRISPR-Cas, es una región del genoma bacteriano que tiene secuencias diferentes. Y al inicio, pues cuando se descubrió esto, era algo muy sorprendente porque estas pequeñas secuencias no son parte del genoma de la bacteria. Y cada bacteria, cuando hicieron estudios en diferentes bacterias, cada bacteria tenía secuencias diferentes, como si las hubiera recolectado de afuera. Es decir, no es parte del genoma bacteriano lo que diferencia a un tipo de otro de bacterias, sino que parece que a lo largo de la vida de la bacteria fue capturando estas pequeñas secuencias y las fue coleccionando. De este modo, cada bacteria individual podía tener diferentes secuencias adentro de su región CRISPR. Entonces, ¿de dónde salen estas secuencias? Son, aquí dice, está dividido en dos partes, el DNA espaciador, es decir, cada segmento es único, que es esta de colores diferentes, y cada bacteria puede tener diferentes secuencias, y los segmentos de 20 a 40 nucleótidos palindrómicos, es decir, regiones repetidas regulares. Y las Cas son proteínas, Cas desde la 1 a la 10 y ahorita hay 12 y 14. ¿Y qué son? Son enzimas que tienen la función de modificar el DNA. Unas son helicasas, es decir, abren la cadena. Otras son endonucleasas, es decir, que cortan el DNA. Y por lo tanto, principalmente esa es su función, un cortar. Entonces, así es como las bacterias van colectando las regiones CRISPR. Cuando un virus infecta a una bacteria, aquí está el genoma viral. Antes de que este genoma viral se ponga a ser utilizado como molde para que la bacteria haga nuevos virus, la bacteria que tiene este sistema lo que hace es que las proteínas Cas cortan pequeños fragmentos del genoma viral. Aquí está, pequeños fragmentos del genoma viral. Esto en anaranjado es la proteína Cas, que lo que hace es cortar. Y no solo corta, sino que lo inserta en el genoma de la bacteria. Quiere decir que estas pequeñas regiones son una colección de secuencias de los virus que las han infectado a lo largo de su vida. Y por lo tanto, en esta colección es una memoria que tiene la bacteria en su genoma de los virus que la han infectado. ¿Y para qué sirve tener esta colección, esta memoria? Pues aquí estamos viendo que la primera vez que un virus inyecta su genoma en una bacteria, rápidamente las proteínas Cas cortan un pedacito y lo insertan en su genoma. En este momento se le llama la inmunización, es decir, la bacteria ya tiene este fragmento y por lo tanto ya reconoce a este virus. Ahora, en una segunda infección, un nuevo virus
bueno, otro virus de esta misma especie, inyecta su DNA para poder infectar a la célula ya conoce a este virus porque ya tiene una región de su genoma. Entonces la bacteria va a su biblioteca de virus y transcribe este pequeño fragmento del genoma viral. Entonces, este se le llama RNA guía, es decir, el fragmento que es complementario al genoma del virus que me acaba de infectar. Entonces, la proteína Cas tiene dos funciones. Número uno, se une al RNA guía. Como su nombre indica, es una guía que lleva el fragmentito al genoma viral y se une, genera RNA de doble hebra, ¿no? Si lo imaginan, aquí está el RNA del virus que quiere infectarnos, y infectar a la bacteria, y aquí está el RNA guía que se generó a partir de CRISPR. Se une el RNA guía al genoma viral y la Cas, ya que se unió estas dos regiones, la Cas corta. Al cortar, ya la bacteria ya no teme que este virus pueda reproducirse en su interior. Por eso se le llama el sistema inmunitario de las bacterias. Y es realmente muy creativo e ingenioso cómo las bacterias van acumulando una biblioteca con la historia de las infecciones y de este modo quedan inmunizadas contra futuras infecciones. Entonces aquí está, en la primera infección, el virus inyecta su genoma, Cas corta un fragmento, lo lleva al núcleo de la bacteria. Bueno, algunas bacterias no tienen núcleo, pero aquí vemos que donde está el DNA bacteriano, este fragmento del genoma viral se inserta en el CRISPR, es decir, en medio de dos regiones repetidas. Ahí se guarda. Y cuando hay una segunda infección, espérenme. Ay, no puedo admitir a alguien. Ahí está, sí. Una segunda infección, la bacteria está produciendo a la enzima Cas, está generando estos fragmentitos de RNA guía, y la Cas unida al RNA guía está ahí monitoreando de que si llega algún virus nuevamente a infectar a la bacteria, Cas con el fragmento del virus reconocido anteriormente reconoce y se une al genoma viral y lo corta. De este modo, la bacteria quedó inmunizada y ya no va a ser infectada por ese virus. Entonces, de lo que trató el videito es cómo funciona en las bacterias. Como vieron, entre el virus inyecta, la bacteria guarda en su genoma el fragmento, y cuando llega nuevamente el virus, la Cas lleva ese fragmento a donde está el genoma y lo destruye. Y lo que vimos después es lo que se usa al día de hoy, que vamos a mencionar. Entonces, esta es una breve historia del CRISPR-Cas. En los 80, el grupo de Ishino encontraron que justamente en las bacterias había estos regiones extrañas, y pues no encontraban cuál es la razón. Después en el 2000, el grupo de Mojica vio que en muchos tipos de procariontes tienen el CRISPR. En el 2002 se generó el concepto de CRISPR y la proteína Cas, indicando ya un nombre específico. Y de ahí, 2005, 2007, 2011, 2013, 2014, se ha visto cómo ha avanzado el uso de estos CRISPR-Cas en el tratamiento en la modificación del genoma. Entonces, aquí está en el 2013, primera demostración de la ingeniería de genoma en células eucariota. Entonces, algo que en los 80s era meramente algo curioso de las bacterias,
Varios grupos muy creativos vieron que tenía una función que podía ser útil en células eucariontes e incluso en nosotros. A tal grado que, como les comentó el doctor Tovar hace un momento, el premio Nobel de Química en el 2020 pues, fue justamente a estas dos investigadoras que fueron quienes juntaron todo lo que se sabía hasta ese entonces e hicieron una serie de trabajos sobre la aplicación y el uso del CRISPR-Cas. Entonces, son grandes investigadoras. Lamentablemente ha habido mucha queja respecto a por qué ellas lo ganaron. Y es que en la vida real la ciencia está hecha por tantas personas que siempre va a haber alguien que hizo algo que fue útil para que otra persona hiciera otra cosa, y eso que esa persona hizo, la otra persona la utilizó, y así se va subiendo una escalera. Entonces, son tantas personas involucradas a lo largo del tiempo para lograr un conocimiento que es difícil encontrar como una persona que haya hecho una mayor contribución, porque como verán aquí son muchas personas que hicieron muchas contribuciones. Sin embargo, estas investigadoras, pues sí, realmente su contribución más importante fue el concepto de que todo eso que ya se sabía lo aplicaron y entonces generaron esta hipótesis bastante tremenda de editar el genoma humano. Entonces, el sistema CRISPR-Cas, ya dejando a un lado las bacterias y ahora viéndolo en el aspecto de las como herramienta de edición del genoma, la Cas, como vimos en la animación, es una proteína que tiene unida este RNA guía y este fragmento de RNA complementario a lo que uno quiere cortar. Y también Cas tiene actividad de endonucleasa, es decir, cortar. Entonces la Cas hace las dos funciones, une y corta. Y entonces hay dos tipos de edición que se puede hacer con CRISPR-Cas. Esto es muy importante. Todo esto es Cas. Aquí vemos que Cas tiene el RNA guía en rojo, es decir, esta región y esta parte que tiene que es homólogo o es complementario a la región que yo quiero editar. Entonces, Cas corta. Y al cortar genera entonces dos fragmentos de DNA. En las células eucariontes, como las nuestras, tenemos sistemas de reparación del DNA. Es decir, cada vez que se rompe una cadena de DNA, tenemos todo un sistema de enzimas que son capaces de volver a unirlo para que este daño se pueda reconstruir. Sin embargo, si se acuerdan en la animación que vimos hace un momento, cada vez que se corta, se pierden algunos nucleótidos. Entonces, aquí está. Cuando yo corto un DNA, al cortarse, se elimina un cierto fragmento y en lo que se vuelve a unir, este DNA ya quedó más corto, diferente, y por lo tanto, si este es un gen, ya quedó inutilizado. Entonces, uno de los modos de utilizar el sistema CRISPR-Cas en la edición del genoma es eliminar genes, noquear genes. Aquí está knockout, significa hacer que ya no funcione un gen. De este modo, este gen que yo ya no quiero que se exprese en mi célula, Cas lo corta y cuando se vuelve a unir, pues queda un fragmento más pequeño y de este modo este gen quedó inactivo.
El otro tipo de procesamiento del genoma por CRISPR-Cas es el knock-in. Knock-in es agregar algo. Es decir, yo aquí tengo un gen y si Cas corta, pero simultáneamente al cortar yo agrego un pequeño fragmento de DNA, entonces cuando se corta el genoma, el fragmento se inserta y de este modo cuando se repara, el genoma ya tiene un fragmento nuevo. Entonces estos son los dos modos de edición del genoma por CRISPR-Cas. Número uno, knockout, es decir, cortar y eliminar un gen. Y knock-in, que es cortar e insertar una secuencia para agregarle información. En el knockout pierde información, en el knock-in obtiene nueva información. Entonces aquí están las diferentes funciones. Número uno es cortar para alterar el gen y que este gen ya no se exprese. Número dos, que es esta, es insertar un fragmento. Y de aquí se puede dividir en dos. Número uno es corregir un gen que la persona trae mal. Por ejemplo, una mutación, una enfermedad genética, enfermedad ya sea monogénica o poligénica, son causadas porque hay mutaciones en el genoma de esta persona, nació así y por lo tanto tiene una enfermedad genética. Una de estas opciones es quitar el fragmento que tiene la información incorrecta y agregar un fragmento con la información correcta. De este modo se está reparando una variante genética, ya sea un polimorfismo o una mutación causante de enfermedades. La otra es insertar un DNA extraño, externo, es decir, un fragmento de DNA de otra especie, de otro ser vivo diferente, que por lo tanto le va a proveer a esa célula características que esa especie no tiene. Entonces, uno de los modos se le llama unión de extremo no homólogo y la otra se le llama reparación dirigida por homología. Entonces, esta de unión de extremos no homólogos, aquí está la Cas, corta y al cortar, al volverse a unir, se genera este pequeño fragmento de, ya sea más pequeño o más grande, que interrumpe la secuencia normal del gen, haciendo que este gen ya no funcione. Y esta otra es donde se inserta una región nueva. Aquí está. Entonces, reparación dirigida por homología inserta una región que no existía anteriormente. Y la unión de extremos no homólogos es el modo como se elimina la expresión de un gen. Entonces, aquí estamos viendo, pues bueno, son diferentes ejemplos nada más para que quede muy claro. Aquí está Cas con el RNA guía. El RNA guía se une directamente a la región que yo quiero, es decir, es muy específico. Corta Cas y al unirse hay varias posibilidades que el DNA al unirse pues regrese a ser exactamente como estaba anteriormente, o se inserten algunos nucleótidos que no tenía anteriormente, o se elimina algunos nucleótidos, ya vieron, aquí la secuencia es más pequeña. Entonces, o un cambio en el marco de lectura. Entonces, cualquiera de estas modificaciones finalmente lo que hace es que este gen ya no funcione correctamente. Mientras que aquí se tiene el espaciador, el RNA guía, la Cas9, pero junto con Cas9 y este gen, esta región homóloga o complementaria, se agrega también
un fragmento que es el que yo quiero insertar. Entonces aquí estamos viendo cómo abre y se inserta esta región, y entonces aquí yo ya tengo mi genoma con una inserción. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, para qué se utiliza CRISPR-Cas al día de hoy, y por lo tanto la aplicación en personas en futuro es: yo aquí tengo un ratón y aquí tiene un gen y una función. Muchos de los estudios para saber cómo funcionan los genes es a través de eliminar el gen y ver qué efecto tiene la eliminación de ese gen en la función normal de este ratón. Entonces, lo que se hace es eliminar el gen, se hace un ratón knockout. Al eliminarse el gen, se evalúa el fenotipo, es decir, cómo se comporta metabólicamente este ratoncito que se le eliminó un gen. Del otro lado, el knock-in es interesante porque se agrega un gen nuevo. Aquí estamos viendo a un ratón con un gen humano. Se le agrega un gen humano para que este ratón exprese el gen humano y se pueda saber qué efecto tiene ese gen humano o qué tratamiento se le pueden dar a ese gen humano. Estos son ratones humanizados y hay muchos modelos de ratones humanizados, y son interesantes porque muchas veces un fármaco que funciona en ratón no funciona en humanos o no funciona igual, porque el objetivo molecular de estos fármacos en ratones y en humanos es un poco diferente. Entonces en ratón tal vez tiene una acción de un 90% y en un humano de un 40%. Entonces, si se prueban fármacos en ratones que tienen el gen de la proteína humana, entonces ya podemos saber realmente, aunque sea en un ratón, cómo va a responder un humano con ese fármaco. Entonces los ratones knock-in tienen esa fabulosa función de permitir saber cómo reaccionaría una persona en eso. Entonces, algo que al día de hoy se ha hecho mucho en esto de CRISPR-Cas es hacer knock-in de un montón de animalitos. Knock-in, como les decía, es insertar un gen de otra especie a un animal. Entonces, mucho se ha hecho de estudios de insertar genes de quimioluminiscencia. Desde la luciérnaga hasta un montón de animales marinos de las grandes profundidades que tienen una proteína que son quimioluminiscentes, generan luz. Entonces, si le insertamos el gen de estas proteínas quimioluminiscentes a otros animalitos, vamos a tener esto. Esto es un knock-in. Y esto realmente es impresionante. Esta es una foto real. Esto es real. Entonces, un ratoncito al cual se le insertó con CRISPR-Cas el gen de la luciferasa, la enzima que genera luz en la luciérnaga, produce ratones que brillan en la oscuridad. ¿Quién quiere tener uno de estos de mascota? Yo sí. Y otros animalitos que seguramente todos hemos visto, o es más, algunos de nosotros tenemos, yo tengo de estos en casa, son estos pececitos quimioluminiscentes. Entonces, hoy en día en todas las tiendas de mascotas venden estos pececitos y son modificados genéticamente se les insertó en su genoma uno de estos genes de alguno de estos organismos bioluminiscentes. Entonces aquí estamos viendo estos pececitos modificados genéticamente, es decir, knock-in, tienen un gen nuevo, un gen extra, y hace que pues tengan estas características que pues su especie no tenía. Ahora quiero platicarles, esto es muy interesante realmente, cuáles son al día de hoy las aplicaciones
de CRISPR-Cas. Y CRISPR-Cas va desde plantas, animales, personas y hasta tratamientos para COVID-19. Entonces, CRISPR-Cas se utiliza al día de hoy para modificar genéticamente plantas, principalmente plantas de importancia agrícola. Entonces, lo que se hace es, se toman unas células de una planta que yo quiero modificar, se agrega el RNA guía, la Cas, y tenemos una planta mutante. Entonces, ¿qué es lo que se hace con CRISPR-Cas? Se le quitan genes a la planta que le proveen un fenotipo que no nos interesa, o se le agregan genes para que la planta tenga una característica que a nosotros nos interesa. Esto está muy interesante porque pues podemos diseñar y generar plantas con características que nos interesen. Esto es nuevo, ¿verdad? El CRISPR-Cas en las plantas, pero la modificación genética de las plantas no es nuevo. Miren esto. La agricultura ha permitido a lo largo de años y años y años la cría selectiva, es decir, la acumulación de genes que dan características que nos interesan. Entonces, esto se le llama la famosísima domesticación. Este teocintle es lo que originalmente era el maíz, y a lo largo de los años, aunque no, sin necesidad de CRISPR, las comunidades al estar cultivando y seleccionando los maíces más gordos, fueron obteniendo las variedades de maíz que tenemos actualmente. Es decir, el maíz que tenemos actualmente no es natural, no es una especie silvestre, es generado por el ser humano. Por lo tanto, es una modificación genética, aunque no sea específicamente a nivel de genes. Y miren, esto es la verdad realmente muy interesante. ¿Cómo eran algunas plantas antes de la domesticación? Y miren esta imagen, este es un cuadro no recuerdo, no, lo leí cuando pegué la imagen, pero se me olvidó realmente quién pintó este cuadro y hace cuánto. Y miren cómo inicialmente era la sandía, ¿no? Vean qué poquita pulpa tenía. Esto es cómo se veían las berenjenas antes de la cría selectiva. Esto realmente es como inicialmente eran las zanahorias y los plátanos llenos de semillas. Entonces, lo que tenemos el día de hoy es modificaciones genéticas por selección. Y no solo eso, sino que pues miren esta imagen, ¿no? Todas las variedades de perros que tenemos, pues no son naturales. Todo esto es una modificación caprichosa, ¿no? del ser humano. Por lo tanto, quien se asuste de la modificación del genoma post-CRISPR-Cas, pues lamentablemente nosotros hemos estado modificando a nuestro ambiente desde hace mucho tiempo. Y es más, el modo de modificar genomas por CRISPR-Cas es mucho mejor al modo de cómo se ha modificado el genoma de las especies desde que empezó la agricultura. Porque miren esto. Todos estos son modos en cómo al día de hoy se obtienen las plantas que conocemos. Número uno es unión de dos especies diferentes para generar un fruto que tenga las características de ambas. Esto se obtiene con los famosos esquejes, ¿no? Cuando a un tronco le metes una rama de otro árbol y de ese modo ahí adentro se están revolviendo los genes y el producto es una fruta que tiene las características de ambas plantas originales. Pero no puedo saber exactamente qué gen estoy modificando, simplemente es pues
lo que salga y a veces no sale lo que yo quiero. Otro, que esto es en verdad impresionante, las plantas se exponen a radiación ionizante, es decir, mutagénesis. Obviamente son mutaciones aleatorias. Muchas plantas, muchas semillas quedan estériles, es decir, ya no van a crecer porque se mutaron muchos genes, pero por casualidad, por ahí, alguna de las plantas se modificó algún gen que hace que tenga una mejor característica, más dulzor, un color más agradable. No sabemos y tal vez nunca sepamos qué gen se mutó simplemente de manera aleatoria y encontramos que, miren, funcionó. Obviamente pues es un peligro porque no sabes que otros tantos genes se están modificando. O otro es multiplicar el número de cromosomas en una planta. Eso no sé cómo lo hacen, así que si les interesa, investiguenlo, lo de la poliploidía en plantas. Otro es literalmente fusionan células pluripotenciales de las plantas, las células que son las que van a dividirse en muchas cosas que normalmente están en la parte germinal de las plantas, y de este modo se fusionan y se genera una planta híbrida. Y hace poco se empezó con vectores virales para insertar genes, pero siempre había problemas de off-target, es decir, que estos genes se insertaban a veces en regiones importantes y se eliminaban genes que la planta necesitaba. Entonces esto sí era muy riesgoso. Y al día de hoy esto es lo que se está haciendo, utilizando CRISPR-Cas para directamente modificar una planta sin riesgo de que haya un efecto off-target. Entonces, lo que antes se hacía a lo largo de cientos de años de cruza y cultivo selectivo, y es decir, las mutaciones aleatorias que generaban una característica deseable se iban acumulando o manteniendo. Hoy en día eso se puede hacer en un día en el laboratorio. Cortar un gen, modificarlo y tengo una planta con las características que yo quiero. Es decir, no se necesita CRISPR-Cas para hacer mutaciones, híbridos y monstruos. Esto se ha hecho desde hace mucho tiempo, simplemente ahorita se hace un poco más eficiente. Entonces, en la agricultura al día de hoy hay muchas plantas que ya están siendo modificadas con CRISPR-Cas. Aquí estamos viendo los diferentes mecanismos en cómo se infecta una célula vegetal con el CRISPR-Cas a través de cualquiera de estas modificaciones. Incluso miren qué interesante, polietilenglicol. ¿Les suena? El polietilenglicol permeabiliza las membranas de las células para que se inserte, para que ingrese el RNA. Justamente es lo que se está haciendo en este momento con la vacuna del COVID. La vacuna, el vehículo es polietilenglicol. ¿Para qué? Justamente la vacuna del COVID es esto. Literalmente se están transfectando células humanas con un RNA viral. Entonces la vacuna consta de vesículas que tienen adentro un fragmento del RNA del SARS-CoV-2 en polietilenglicol. De este modo el polietilenglicol permeabiliza las membranas de las células de la región donde se inyectó la vacuna, ingresa el RNA viral a las células permeabilizadas con polietilenglicol, y de este modo nuestras células transcriben ese RNA, generan este fragmento del virus y pueden producir anticuerpos. Entonces, el pequeño problema es que el polietilenglicol ha demostrado generar alergia y algunos efectos en algunas personas. Pues bueno, ni modo, eso es lo que hay. Pero esta es la razón por la cual se está utilizando. Entonces, muchas cosas del CRISPR tienen un objetivo valioso, ¿no? Pero otras pues realmente son simplemente
porque se puede hacer. Y aquí vemos un artículo publicado realmente en una revista importante y dice: generación de perros modificados genéticamente utilizando CRISPR-Cas. ¿Y qué es lo que se hizo? En estos perros se eliminó el gen de la miostatina. La miostatina es una hormona que el músculo produce para limitar su propio crecimiento. La miostatina evita que el músculo se expanda sin control. Si le eliminamos la miostatina a un perro, sus músculos no van a tener un freno y entonces van a aumentar de tamaño. ¿Y qué creen? Eso fue lo que hicieron. Y miren, esto es la realidad. Esto es el artículo. Esto es un perro que tiene miostatina. Aquí están algunos perros que son heterocigotos y aquí son los homocigotos, es decir, que ha sido noqueado con CRISPR la miostatina. Y miren, ¿no es impresionante esto? ¿Por qué hacen esto? Pues, no sé, por gusto o también por dinero, porque pues los perros, imagínense cuánto puede uno apostar en la carrera de perros, y con uno de estos, bueno, seguramente recuperas todo lo que invertiste en tu kit de CRISPR-Cas. Entonces, es una realidad los perros sobre diseño. Algunas cosas un poco más científicas es huevos hipoalergénicos. Algunas proteínas, perdón, hay personas que son alérgicas al huevo porque algunas de las proteínas de la clara del huevo generan alergia. Eso es grave porque la gente que tiene alergia al huevo pues no puede comer ningún producto que tenga huevo, entonces ni pastel ni muchas otras cosas, pero es grave también porque muchas vacunas son resuspendidas en este tipo de proteínas o son generadas utilizando este tipo de proteínas. Por lo tanto, pues hay personas que no se pueden vacunar y por lo tanto están haciendo animalitos knockouts o con CRISPR-Cas modificando gallinas para hacerlas hipoalergénicas. Esto es una locura y es muy interesante. Control de enfermedades transmitidas por vectores como el terrorífico virus Aedes aegypti. Este mosquito es el vector de numerosos virus como el Zika, chikungunya, dengue, fiebre amarilla y fiebre del Nilo. Y lo que están haciendo con CRISPR-Cas es generar mosquitos con genes que confieren esterilidad y los liberan. Y ya lo están haciendo. En Brasil creo que ya lo hicieron de manera así masiva para erradicar a este mosquito. Entonces, bueno, hay una lucha entre ecologistas y biólogos y todo mundo, las demás personas. Entonces, pero pues entran problemas éticos en cuestión de quiénes somos nosotros para extinguir a una especie así dirigida y voluntariamente. ¿Habrá más beneficio que problemas al eliminar una especie? ¿Qué pasará con la cadena alimenticia? Pues no se sabe, pero lo importante, o sea, aunque no se sepa, la realidad es que esto ya se está haciendo. Otras cosas también muy geniales es un puerquito que literalmente no tiene traducción, entonces aquí se los pongo: Transplant Friendly Pig. Al día de hoy se han hecho varios estudios donde se ha intentado trasplantar órganos de cerdos a humanos o crecer en cerdos órganos humanos. Es una locura, pero es una realidad, ya se está haciendo. Sin embargo, hay algunos genes en los cerdos que cuando se trasplanta el corazón del cerdo a un humano hay rechazo. Lo que se está haciendo es eliminar todos estos genes que cargan los cerdos que generan el rechazo, y de este modo son cerditos que ya no van a generar esta respuesta y por lo tanto podemos tener cada quien nuestro cerdito con un hígado y un corazón y unos riñones para el día que necesitemos. Y si creen que pues es una locura, pues sí, lo es.
De hecho, hay una película que les recomiendo ver que se llama Mr. Nobody. No sé cómo se traduce en español, siempre le cambian el nombre a las películas, pero en inglés es Mr. Nobody. Y búsquenla y justamente es una persona que despierta en el futuro y todos cargan su cerdito, porque ese cerdito ahí tiene sus órganos que cuando alguien se enferme, pues ahí está todos los órganos que necesita uno. Y eso de la película Mr. Nobody ya se está haciendo una realidad gracias a CRISPR-Cas. Y si eso no fuera suficiente, un proyecto real, en verdad, hay proyectos de investigación y grupos de investigación cuyo objetivo es revivir o desextinguir especies. Y una de estas es el mamut lanudo. Y si no me creen, búsquenlo, pongan CRISPR-Cas mamut lanudo y van a ver que se está buscando a través de editar el genoma de un elefante con genes que se han encontrado en los restos de los mamuts lanudos, generar un embrión por edición de genes de mamut y de este modo desextinguir una especie. Aquí está. Literalmente, miren, es una realidad aquí en una revista de buen impacto, Mamut 2.0, cómo recuperar especies extintas. Lo que se ha hecho al día de hoy en esa página, búsquenla, ya se generaron eritrocitos de mamut, ya células con queratinocitos de mamut que producen pelo y adipocitos de mamut. Entonces ya estamos más cerca de Jurassic Park. Ahora, la parte más impactante actualmente es CRISPR-Cas para la ingeniería en humanos. Entonces, al día de hoy hay muchos modelos de animales que se han mutado diferentes genes para prevenir enfermedades genéticas que afectan a los humanos. Aquí vemos diferentes enfermedades como cáncer de hígado, hiperplasia intestinal, cardiomiopatías, diferentes enfermedades que son causadas principalmente por un gen o aquí algunos genes. Y lo que se hace es, en estos ratoncitos, es agregarles CRISPR-Cas para arreglar este gen, la secuencia, recuperar la secuencia original y de este modo curar una enfermedad genética. Aquí estamos viendo otras enfermedades, desde talasemia, cataratas, son diferentes genes y aquí vemos lo que se ha hecho al día de hoy con CRISPR-Cas para revertir enfermedades genéticas. A tal grado que miren este review del 2019 de la ficción a la ciencia. Consideraciones clínicas para la edición de genes. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues tengo una persona que tiene una enfermedad genética, una persona, pues obviamente un adulto, ¿no? Alguien que ya nació, ya tiene en todas sus células tiene esta mutación y por lo tanto tiene una enfermedad genética, pues lo que se hace es generar un RNA guía, se une a Cas, se inyecta en la persona, así como lo que nos están inyectando con la vacuna, es decir, un liposoma que tiene adentro la información genética para hacer este RNA guía y que todas las células de nuestro organismo sean editadas y de este modo se revierta una enfermedad genética. Y ya se ha hecho. En 2017, este investigador que tiene este nombre que no podría yo pronunciar, ya corrigió un gen patogénico de una miocardiopatía en embriones humanos. Y no solo eso, sino este famosísimo investigador de China, He Jiankui, y búsquenlo en YouTube, él tiene varios videos donde explica qué hizo y por qué. Este investigador en China generó 2 niñas modificadas
genéticamente con CRISPR-Cas. Esto es una historia muy interesante y creo que ahorita el pobre doctor está en la cárcel porque, pues bueno, el mundo entero se puso muy loco cuando se enteraron que ya nacieron dos niñas modificadas genéticamente. Y pues es interesante y es realmente un tema de debate. No hay una postura muy clara porque él defiende su postura. Está evitando que estas niñas desarrollen una enfermedad a futuro. Sin embargo, los que están en contra de la edición del genoma dicen es que puede tener una alteración, el cambio en este gen, una alteración que yo no tenía considerado. Y al parecer es lo que pasó. Y ahí les va la historia. El gen CCR5 está involucrado en la función de los linfocitos. Es un gen inhibidor de muchas funciones. Por lo tanto, el virus de la inmunodeficiencia humana ingresa a los linfocitos a través de este CCR5. Por lo tanto, si se elimina el gen CCR5, estas bebés, estas niñas, no van a infectarse de VIH. Entonces son resistentes a VIH. Entonces este doctor dice pues que eso era lo que él quería hacer que la humanidad se vuelva resistente al VIH y de este modo ya no exista el SIDA. Sin embargo, algo que al parecer no sabía, ¿no? Efectos inadvertidos, pero algunos reportajes, de esos interesantes reportajes que te dicen, miren, este es el secreto. Algunos reportajes dicen que sí lo sabía y por esa razón lo hizo. Y ahí les va la explicación. CCR5, como vemos de este lado, está involucrado en la función de de las células T, ya sea CD8, CD4, y por lo tanto regula muchas funciones inmunitarias y es el canal a través del cual ingresa el virus a las células inmunitarias y de este modo se replica. Si eliminamos CCR5 en los linfocitos, entonces ya no pueden infectarse con VIH. Sin embargo, CCR5 no solo está en los linfocitos, sino que está en el sistema nervioso central. Es decir, si se elimina este gen en todo el organismo, pues se va a eliminar en los linfocitos, pero también en el sistema nervioso central. ¿Y qué hace CCR5 en el sistema nervioso central? Inhibe la proliferación de neuronas. Si se elimina CCR5 en el sistema nervioso central, incrementa la conexión entre neuronas, la la neurogénesis, y incrementa la capacidad cognitiva. Entonces, al parecer, lo que realmente está haciendo este médico, y bueno, dicen que el gobierno chino ya lo sabía, pero bueno, son cosas que no sabemos, pero suena muy, muy interesante, es que lo que realmente quería hacer es generar una nueva raza de seres humanos con mayor coeficiente intelectual, incrementar el coeficiente intelectual de las personas a través de noquear a este gen CCR5. ¿Lo logró? Bueno, sí, ahí están. Estas realmente son esas niñas, ahí están. Al día de hoy, no sé cuántos años tengo, bueno, tal vez han de tener unos 2, 3 años, creo que esta historia tiene 3 años. Y pues no sé, no les he dado seguimiento, pero sería interesante ver su capacidad cognitiva, ¿no? Su IQ y todas estas cosas. Entonces, esto es interesante, pero a la vez genera un conflicto de, pues, cuando uno modifica el genoma de una persona, pues siempre hay efectos colaterales. Entonces, aquí al día de hoy vemos, todos estos son estudios que están en desarrollo a nivel mundial para el tratamiento de diferentes enfermedades con
CRISPR-Cas. Y miren qué interesante, muchos de estos, su objetivo es CCR5. Aquí te dicen que es para VIH, pero bueno, no podemos negar que también la otra alternativa suena bastante interesante. Miren cuántas universidades y grupos de investigación están noqueando genes para prevenir enfermedades. Y al día de hoy hay varias empresas ya en internet, y búsquenlos y ahí están. Esta es una empresa llamada CRISPR Therapeutics, donde nos indican que tienen este programa donde su objetivo es eliminar, tratar hemoglobinopatías. Están generando terapias para el cáncer y el uso de células troncales. Entonces, estas personas ya están ahí ofreciendo sus servicios. Y este otro grupo, los Editas, también están en internet y te ofrecen todos estos servicios. ¿Qué servicios ofrece este grupo Editas? Por ejemplo, están hablando de la amaurosis congénita de Leber. Dice que es una enfermedad degenerativa de la retina causada por mutaciones, y uno de los genes más común en este daño de la retina es este gen. Y tristemente las personas que tienen esta mutación pues pierden la vista. Lo que están haciendo esta empresa es, aquí está el cromosoma de una persona, aquí está el gen CEP290 mutado que genera esta enfermedad, y lo que se hace es ingresar un adenovirus con el CRISPR-Cas adentro, y aquí está Cas en gris, CRISPR en anaranjado, y lo que hacen es, se agrega el gen normal y el Cas. Entonces Cas corta aquí, corta de este lado, se elimina el gen con la mutación y se inserta el gen normal, y de este modo la proteína CEP290 queda funcional. Esto es el modo como de manera práctica es lo que se está intentando hacer. Literalmente es inyectar el adenovirus con CRISPR-Cas literalmente en las células de la retina para modificar el genoma, de este modo reparar la mutación. Otro de los genes es este síndrome de Usher, también causado por este gen USH2A, y también están ahí ofreciendo este servicio. Otro de la retinitis pigmentosa, que también es causada por algunos genes, y entonces lo están tratando de revertir. Y miren qué interesante, ya casi termino la sesión, ¿no? Porque ya han de estar agotados después de un examen. Ya para terminar, miren esto, ¿no? 2 de noviembre del 2020. El sistema CRISPR-Cas como una aproximación potencial para el diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Otra revista, artículo de noviembre del 2020. CRISPR-Cas, potencial terapéutico contra COVID-19. ¿Y de qué trata esto? Pues aquí está el virus SARS-CoV-2. Inyecta su genoma, su RNA, a las células para que nuestras células se vuelvan una máquina de hacer nuevos virus. Si una persona se le inyecta junto con la infección de SARS-CoV-2, esta persona se le inyecta un vector con el CRISPR-Cas adentro, el CRISPR-Cas va a ingresar a la célula y entonces la Cas va a cortar el genoma viral y de este modo se va a inactivar. Es decir, lo mismo que hace CRISPR-Cas en las bacterias, de donde se descubrió su función original, es lo que se quiere hacer al día de hoy en las personas. Es que nosotros tengamos un sistema inmunitario como las bacterias, con el sistema
CRISPR-Cas. Así que esto está muy interesante y por eso es importante pues que lo veamos, porque pues realmente es actual. Sin embargo, bueno, hay algunas limitaciones de la tecnología de CRISPR-Cas y por eso al día de hoy sigue habiendo mucho freno y hay varios problemas. Problema número uno es que puede haber todavía efectos off-target, es decir, que pueda por alguna razón reconocer una región en otro lado del genoma que no sea la que yo quiero y pueda tener algún efecto no deseado. Otra, toxicidad o inmunogenicidad de la proteína Cas, o sea, que tal vez las personas desarrollen alguna alergia a la proteína Cas. Otra es cómo se va a proveer este sistema Cas, o sea, cuál va a ser el vehículo. Ya vimos ahorita que con la vacuna el polietilenglicol está generando reacciones alérgicas en personas, entonces la más importante es cómo se va a infectar a nuestras células con CRISPR-Cas. Otra, la sensibilidad de nuestras células a esta estructura secundaria. Otra, la inestabilidad del RNA, que eso es lo que está pasando también con las vacunas actuales, por eso tienen que estar a menos 70, porque el RNA se degrada muy rápido. Y bueno, a mí me da miedo, no sé, que si no se mantiene a menos 70, las personas que nos estemos inyectando con esta vacuna, pues nos estén inyectando ya nada más polietilenglicol, porque el RNA se degrada si no está a menos 70 grados. Otro de los problemas, y este es un problema, por ejemplo, de cuando se hace una aproximación de CRISPR-Cas a un embrión, en el caso del estudio de los rusos de la cardiomiopatía hipertrófica, que es una mutación de este gen, lo que puede ocurrir son tres opciones. Número uno, que se inyecta el CRISPR-Cas en el embrión y por alguna razón no modificó el gen, entonces el bebé va a nacer con la mutación, es decir, porque ninguna célula fue modificada. La otra es que haya, pues sí, que todas las células sean modificadas y nace un bebé con la enfermedad corregida, es decir, ya no tiene la enfermedad. Pero también puede existir tristemente el mosaicismo, es decir, unas células sí, otras células no, y por lo tanto, pues probablemente se desarrolle la enfermedad. Esos son pequeños inconvenientes, bueno, grandes inconvenientes, pues de los cuales, pues eso es la biología celular, hay cosas que no tenemos en control. Por esa razón, se está buscando que haya pues muchos filtros y mucho control y mucha bioética, y a tal grado que diría Shakespeare, to CRISPR or not to CRISPR, el debate ético. Sin embargo, lo que no podemos negar es que CRISPR al día de hoy está en todos lados, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, hay abejas modificadas, hay cerditos modificados, hay plantas modificadas, ya están haciendo mamuts y hay un montón de vegetales modificados. ¿Qué pasa cuando una nueva metodología resulta ser potente, versátil y accesible? Al día de hoy se ha fortalecido un concepto llamado biohacking, y búsquenlo, biohacking. Hay un montón de grupos de personas radicales llamados biohackers y hasta tienen su grupo, su club de genes. Es más, hay uno de estos muy muy famosos biohackers que se llama Josiah Sainer, un ex científico de la NASA que se puso a hacer su laboratorio en su casa, y lo que hace Josiah Sainer es modificarse a sí mismo con CRISPR, y a tal grado de que aquí dice este científico que era de la NASA que se ha biohackeado a sí mismo con CRISPR, pues ahorita lo están ahí observando. Entonces este biohacker ya se modificó varios genes. Y no solo eso, sino que como es tan sencillo hacer CRISPR-Cas, literalmente su página, que se llama Odin, vende un do-it-yourself CRISPR kit. Por $159 pueden ustedes comprar todo lo que necesitan para hacer una modificación genética con CRISPR. Así es. Entonces, a tal grado de que esto
fue un congreso anual de biohackers y aquí está. En verdad, esto del biohacking es una escuela que está creciendo, es un movimiento impresionante. Y créanme, vean, van a ver cómo al día de hoy la ciencia, más bien la modificación del genoma ya no es nada más algo que se hace en el laboratorio por científicos que hicieron su doctorado y que tienen bioética, sino cualquier persona ya puede hacer biohacking. Y la última diapositiva es una invitación a que vean esta película en Netflix, así se llama, y justamente entrevistan a Josiah Steiner y hablan de todas estas cosas interesantes para que ustedes generen pues su punto de vista y su criterio al respecto.